Iniciamos con nuestros temas realismo, subjetivismo y con ello nuestros principales exponentes. Ya que iremos desmembrando en esta exposición de lo que se trató, lo que fue y vivió. Comenzamos con nuestra compañera Ingrid Gómez Yo les Borges. hablaré sobre el realismo. El realismo es una corriente filosófica, artística y literaria. Ha tenido diversas expresiones tanto en la pintura, en la literatura y en el derecho, también en la política en cuanto a la defensa de la monarquía. Como realismo se le denomina a la tendencia de presentar las cosas tal cual son, sin exageraciones, ni adornos ni matices. La palabra como tal se compone con el vocablo real y el sufijo ismo, que indica escuela, movimiento o tendencia. El realismo busca la representación objetiva, en pocas palabras, de la realidad, de acuerdo a nosotros como individuos, a las situaciones y a la sociedad. Dentro del realismo existen 4 contextos. Yo les hablaré del contexto filosófico. Dentro del contexto filosófico, aquí entra el funcionalismo, que es el estudio de la mente como una parte funcional. El existencialismo, que se basa en el conocimiento de la realidad a través de la experiencia. Y el positivismo, que es una corriente que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. El segundo contexto es el contexto científico. Aquí entra la teoría de Darwin, en donde destaca que los individuos, ya sea personas o animales, son capaces de hacer frente al ambiente, tendrán mayor posibilidad de reproducirse, de sobrevivir y por lo tanto dejar descendientes. Uno de los autores del realismo fue Henrik Johan Ibsen, dramaturgo y poeta noruego. Nació el 20 de marzo de 1828 y murió el 23 de mayo de 1906. Este autor pasa por 3 etapas artísticas. La primera fue la romántica tradicional, la segunda es la realista y crítica con la sociedad, y la tercera es la simbolista. Del realismo podemos destacar su obra más célebre, llamada Casa de Muñecas. Se trata de una mujer que rompe con estos estereotipos sociales y estas normas éticas que le antepone la sociedad y decide dejar a su marido y junto a sus hijos. Tomó la obra como ejemplo de conducta anticonformista frente al machismo imperante y los prejuicios sexistas. Nuestra siguiente compañera Yareli Salazar Hernández. Ok, como Ingrid ya se los había mencionado, el realismo surge en 4 contextos diferentes. Yo les voy a hablar del histórico primeramente. En este contexto estaba ocurriendo la Revolución de febrero de 1848 en Francia. Tras la caída de Luis Felipe I, quien fue elegido rey debido a las jornadas revolucionarias de 1830. Es después de esto que se impone un régimen moderado a cargo de Luis Napoleón Bonaparte, primero como presidente y luego como emperador. También ocurrió la Guerra Franco-Prusiana de 1870, que se produce cuando Napoleón III quiere impedir la unidad de los estados alemanes y entran en guerra con Prusia. Sin embargo, esta sería la guerra que conformara la unidad, al tener Prusia presencia militar en los estados del sur. El pretexto de la guerra es la vacante al trono de España. Ahora les voy a hablar del contexto político que va de la mano con el histórico. Tras la muerte de Napoleón en 1821, cuando él se quejaba de pesadez y dolor en el costado derecho, se sospechaba que sufría la misma dolencia de su padre, cáncer de estómago. Napoleón dijo en su testamento que quería ser enterrado a orillas del Sena, pero Luis Felipe I decidió darle sepultura en Santa Elena. Características del realismo. Número 1. Eliminación de todo aspecto subjetivo, hecho fantástico o sentimiento alejado de lo real.
2. Análisis riguroso de la realidad. 3. Los problemas de la existencia humana componen el tema principal de la novela realista. Es la consecuencia del sumo interés por la descripción del carácter, comportamiento y temperamento de los personajes. 4. Surge un tipo de novela en la que se analizan minuciosamente las motivaciones y costumbres de los personajes. 5. El lenguaje es preciso y sin adornos. 6. El escritor pretende enseñar algo al lector. Gustave Flaubert nació en Rouen, Francia, en 1821 y murió en Croisset en 1880. Es uno de los principales autores del realismo y cronológicamente el tercero de los más grandes novelistas del realismo francés. Flaubert fue el más exigente de estos en cuestión de objetividad y estilo. Pocos autores se han esmerado tanto como él en cuestión de detalles pequeños como el estilo y la información científica. Creía que el arte tiene un papel trascendental en el universo y que es la única manera de alcanzar lo absoluto, es decir, que acepta el realismo como un medio y no como un fin. Continuamos, estimado público de BLA. Nuestra siguiente compañera es Jimena Molina Ireta. Una vez explicado brevemente el subjetivismo, entramos con nuestro primer principal autor, que fue Protágoras, quien murió en 411 a.C. Esa fue más o menos su época y fue el que inició principalmente este tipo de juicios propios y personales que nace con los sofistas en el siglo V. De ahí surge lo que se llama el subjetivismo y subjetividad. Subjetividad fue una de sus principales teorías, ya que a pesar de ser un año antiguo, determinaba que la subjetividad es la propiedad de percepciones y juicios hacia cada uno de los conocimientos. Es decir, cada persona va a tener un juicio propio, una opinión propia o algo similar respecto a cada cosa. Cada uno de nosotros tendremos una objetividad o una visualización de eso. Teniendo en cuenta nuestras principales explicaciones de lo que fue el subjetivismo y el realismo, tomamos como ese el desglose y de ahí determinamos algunos ejemplos, características que también serán mencionadas en esta exposición, como lo fue la subjetividad, que también proviene de ahí, y también algunos tipos de características que surgen con las nuevas doctrinas de cada uno de estos conocimientos y problemas de conocimiento, junto con nuestros principales exponentes y autores, que fueron unos de los más importantes en ese momento, en ese siglo, o bien en esa década, ya que, como mencionamos, tenemos algunos que son recientes o que pueden ser un poco más conocidos por la sociedad actual, ya que o dieron muy grandes aportes además de su teoría y filosofía, así como un mejor entendimiento para las nuevas generaciones. Continuamos con nuestra última compañera, Velázquez Luna Diana Stephanie, que nos desenvolverá un poco más sobre esta exposición. Las características del subjetivismo. Se caracteriza por el valor que damos a un objeto desde nuestra forma de pensar. Tiene criterios como el interés de placer y el deseo que están en la mente de la persona. El subjetivismo también valora al sujeto, ya que es quien da la opción acerca de algo. Un ejemplo sobre el subjetivismo es un gato, pero yo veo un perro. Esta opinión es subjetiva debido a que no es real, sino que es mi opinión personal. Otro ejemplo es: el cielo es verde, mientras que es celeste. Simplemente es lo que tú crees, que espero que no es real. El realismo, subjetivismo tratan de un hecho que va de la mano, sin embargo, con diferentes conceptos. El realismo te hace ver los hechos y o conocimientos, actuaciones de manera cruda y real, es decir, sin ningún fin.
versus el subjetivismo hace ver la manera en como tú lo quieras entender, es decir, cada persona tendrá una visualización de las cosas a su manera en cuanto al subjetivismo. Estas son algunas cosillas que llamaron mi atención esta semana en Venga la Alegría. El subjetivismo es una de nuestras principales... ¡Véamete la ropa, Jimena! Ahora les voy a hablar sobre las características del realismo. Es que Sus características del subjetivismo. ¿A qué horas van a lavar los trastes? El vocablo real. como Ingrid ya les había mencionado, Continuando con lo que son nuestros temas de subjetividad, La corriente filosófica trata sobre lo artístico. Rompe el suelo, no sea abusadora. ¡Cállense! Para esto el subjetivismo es... ya me equivoqué. bueno, ahora les voy a hablar de uno de los... Copito, shh.